Bueno, vamos a leer Mateo capítulo 12, verso 46 al 50. Mateo capítulo 12, verso 46 al 50. Dice, mientras Jesús hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Verso 48. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Respondió Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Nosotros hemos escuchado y digamos que en muchas culturas la familia siempre se ha considerado como la institución o el vínculo más fuerte. Por eso hemos escuchado frases como que la familia es lo primero, la familia es lo más importante, la sangre es más espesa que el agua, porque para muchas personas la familia es, aunque con el tiempo de pronto algunos lazos familiares se han roto o los valores familiares ya no son los mismos, pero para muchas personas y en muchas culturas la familia siempre ha sido como lo más importante. Por eso a veces hemos visto, por ejemplo, que una persona que llega a tener mucho dinero, llega a tener de pronto una empresa muy grande, o llega a tener muchos negocios, tener mucho dinero, y con la facilidad económica que tiene darle a su familia todo lo que necesitan, les da todo y más. Les da todo y más. Pero en ese proceso descuida a la familia, porque puede que le esté dando todo, la mejor educación, la mejor ropa, la mejor comida, casa, todo lo que los hijos quieran se los da. Pero económicamente, aunque les está dando todo, relacionalmente tal vez no hay nada. Descuida a la familia. Y si esa persona por alguna razón llegara a perder todo lo que tiene y quiere sentarse a hablar con su familia, tal vez ahí va a ser difícil porque no hay una relación. A veces las relaciones entre los hijos y los padres se fracturan porque aunque el papá les da todo, no se da cuenta de lo que pasa en la vida de esas personas, de sus hijos. No saben de qué sufren, qué les duele, sus problemas eh, emocionales, de salud, porque aunque les ha dado todo lo económicamente posible, materialmente hablando, tal vez en el amor de la relación que va a haber de familia no le ha dado nada. Entonces, cuando quiera tener esa relación con ellos va a ser difícil, porque siempre ha habido distancia. Y pueden vivir en la misma casa. Se pueden ver en la mañana el desayuno, se pueden ver en la noche. Pero la cercanía física no garantiza que haya conexión. Ahora, si llevamos esto a lo espiritual, es posible que muchas personas crean que están cerca de Jesús, pero no le pertenecen a él. ¿Cierto? Mateo 12, que estábamos leyendo ahora, responde una pregunta que rompe los esquemas humanos, que rompe la cosmovisión, cuando habla de la verdadera familia. Y esa verdadera familia de la que habla Jesús aquí no se define por sangre, no se define por ese grado de consanguinidad, sino por obediencia. Y por eso aquí en el contexto teológico y cultural, histórico que podemos ver de este pasaje, nos enteramos que en el judaísmo del siglo I la familia era una estructura supremamente importante. La familia era una estructura social demasiado importante, por lo que la familia se honraba por encima de casi todo. La mamá tenía un rol importante dentro de la casa, aunque se habla de que las mujeres no
no eran sino para tener hijos y criarlos y hacer los oficios de la casa, pero tenían un rol importante dentro de la casa. Y la genealogía que ellos tenían en sus familias determinaba esa identidad y esa permanencia. Por eso lo que Jesús está diciendo aquí es radical, pero también es contracultural para la época en la que lo dijo. Eso también lo hemos venido estudiando porque esto que él está diciendo, cada que Jesús hablaba y daba un discurso, decía algo que iba en contra de la cosmovisión de los que lo escuchaban, sobre todo los religiosos. Vemos que en todo lo que hemos leído los fariseos ya habían rechazado a Jesús, hablaban mal de Jesús, se había evidenciado la incredulidad, Jesús empezaba a redefinir quién eran realmente su pueblo. Por eso el tema de hoy lo hemos llamado la verdadera familia de Cristo. Ese es el tema de hoy, la verdadera familia de Cristo. Y el primer punto es una aparente cercanía que no garantiza relación. En el verso 46 dice, mientras Jesús hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Una aparente cercanía que no garantiza relación. Y aquí vamos a ver algo importante. María y los hermanos de Jesús estaban cerca de Jesús, pero al mismo tiempo estaban afuera. Ahora, no estamos diciendo con esto que María y los hermanos de Jesús no tienen una relación con él, ¿no? Sino que usamos esa situación para enseñar una verdad teológica. Y es que usted puede estar cerca de lo espiritual, usted puede estar cerca de la iglesia, usted puede estar cerca de un lenguaje cristiano y aún así estar fuera del reino. Ahí a Jesús le dicen que la familia está fuera, ¿cierto? Siempre que hay alguien importante y llega alguien que es cercano a esa persona, todo el mundo le da cierta importancia a esa persona porque es cercano al protagonista. Entonces digamos que esas personas que son cercanas al protagonista gozan de unos beneficios por ser parte de esa persona. No sé si me entienden. Cuando le dicen a Jesús que afuera estaba la familia, es como quien dice, no los vamos a dejar allá esperando. Si fuera otra persona cualquiera, lo dejan allá esperando, pero ni siquiera van y le dicen a Jesús, pero en este caso ellos eran especiales, por eso van y le dicen. Juan Calvino dijo, no basta tener a Cristo cerca si no estamos unidos a Él por la fe. Entonces muchas personas creen que por ir a la iglesia de vez en cuando, por colocar frases bonitas de la Biblia en sus redes sociales, por decir que creen en Jesús, porque asisten cada año a las celebraciones, a los rituales, a las ceremonias que se dan en Semana Santa, o porque la mamá es cristiana y ora por ellos y les habla de Dios y los aconseja. Ellos creen que tal vez eso los lleva a estar unidos a Cristo. Hay personas que incluso creen en el imaginario de la sociedad, se cree que solamente porque soy un ser humano, ya eso es suficiente para yo ser hijo de Dios y por lo tanto tener un lugar en el cielo. Porque la religión tradicional ha enseñado que todos somos hijos de Dios. Entonces, si todos somos hijos de Dios, y no importa cómo viva, al final se va a ir para el cielo. Pero la Escritura no enseña eso. Entonces, vemos todo el tiempo creyentes dentro de círculos evangélicos que viven así. Creen que porque van a la iglesia de vez en cuando, creen que porque tienen un lenguaje cristiano, creen que porque han leído la Biblia, eso los hace pertenecer a Cristo o hacen que estén unidos a Él. Y muy seguramente esas personas no están unidas a Cristo. Creen que lo están, se han engañado todo el tiempo. Segundo, la interrupción humana frente a la misión divina. Entonces el verso 47 dice, alguien le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Entonces, si lo vemos desde nuestro punto de vista, uno dice, es razonable, es normal que cuando ven a la familia de Jesús lo interrumpan en medio de su predicación o lo que él estaba hablando,
para decirle que la familia está afuera, que lo necesita, que quieren hablar con él. Como quien dice, si no hay ningún problema, puede parar y salir y los atiende, o que entren y hablen con usted, algo así, ¿no? Le están diciendo, atiéndalos, son importantes, es su mamá y son sus hermanos. Y aquí empieza a haber digamos, una tensión entre lo que dicta la prioridad humana versus la misión divina. Jesús no quiere decir que él allí haya sido indiferente a su familia, o que no los quiera, o que no piense que son importantes para él. Pero Jesús aquí tampoco está siendo gobernado por las expectativas humanas. A veces nosotros tal vez podemos dejar de hacer algo importante porque un familiar mío me necesita en este momento. Y puedo estar haciendo algo muy importante y lo paro allí para ir a hacer lo que ese familiar necesita. Pero Jesús aquí no está gobernado por ese tipo de emociones ni por ese tipo de expectativas. Él aquí nos está dando un ejemplo de lo que realmente es prioridad. ¿La familia es importante? Sí, es importante. Pero la prioridad aquí es Dios. Jesús no iba a dejar de enseñar lo que estaba enseñando porque afuera estaba la mamá y los hermanos. Él no iba a dejar de hacer eso, porque para él la prioridad era la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Dios entonces está por encima de todo lo que usted considere importante. Dios está por encima de lo que usted quiere, de lo que usted es. Dios está por encima de sus hijos, de su esposa, de su esposo. Dios está por encima de todos los anhelos, sueños, esperanzas, metas que usted tenga en su vida. Por eso cuando una persona que dice ser cristiano pasa por una situación dolorosa y esa situación lo lleva a decepcionarse de Dios y apartarse del evangelio, por ejemplo, a un hombre, a una pareja que tienen hijos, se les muere un hijo, ellos son creyentes. Obviamente un dolor muy grande, ¿cierto? Pero si ese dolor los lleva a apartarse del evangelio, a apartarse de Cristo, porque ellos dicen, si Dios me amara no me hubiera permitido que mi hijo se muriera. Entonces la prioridad para esa familia nunca fue Cristo. La prioridad era ¿quién? Sus hijos. Su entorno familiar, esa era su prioridad, nunca fue Cristo. Y en esas situaciones duras, difíciles, Dios nos está diciendo, usted todo el tiempo estuvo preocupado fue por usted y por los suyos. Yo no fui su prioridad, porque Dios está por encima de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros padres, de nosotros mismos. Entonces, tenemos que evaluar cuál es la calidad de nuestra relación con Dios. Reconocer si realmente tenemos una relación con Él y estamos unidos a Él. O estamos unidos a lo que Él puede darnos, a los beneficios que podemos recibir de Dios. Porque tal vez muchas personas están en la iglesia es por eso, esperando milagros, bendiciones. Y si hablamos de las iglesias que hablan de prosperidad todo el tiempo, pues la gente está allí por eso, por la provisión. Esa gente allí no está esperando nada malo en su vida, esa gente está esperando solo milagros y cosas buenas. Están siendo engañados todo el tiempo. Por eso Jesús hace una pregunta que rompe el esquema religioso. En el verso 48, Él dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Respondió Jesús. Ahora, esta pregunta de quién es mi madre y quiénes son mis hermanos es una pregunta teológica. Aquí no está haciendo una pregunta como si quisiera que la gente supiera que quiénes son la familia de él, o que la gente le recordara quién era la mamá y los hermanos. Esa es una pregunta teológica, había un significado, una enseñanza detrás de esa pregunta. Porque Jesús ha sido el maestro de maestros y cuando Él decía algo, había algo importante detrás de eso que Él decía. Entonces Jesús aquí no estaba negando a María como su mamá, no estaba negando a sus hermanos. Él estaba con esa pregunta,
estaba redefiniendo el concepto de familia. Por eso, con eso se trata de derrumbar ciertos errores doctrinales. Un error doctrinal es la exaltación indebida de María. La exaltación indebida de María, porque la enseñanza de la iglesia tradicional ha sido de que han elevado a María a un lugar que por lo menos este pasaje no enseña. Ha sido elevada la adoración a María a un lugar que la Biblia en ninguna parte la coloca. Jesús no, en ninguna parte le está dando supremacía espiritual a María por ser la mamá. Jesús no la está presentando en ninguna parte de la Escritura como mediadora. Jesús en ninguna parte de la Escritura le está dando la autoridad a María sobre los creyentes. Jesús en la Escritura en ninguna parte le está dando a María el poder de sanar, salvar o de hacer algún tipo de milagros. De hecho, a los únicos que Él les dio autoridad para hacer este tipo de cosas fue a sus discípulos cuando los envió. Que les dio autoridad. Pero eso era por un tiempo en el que se iba a extender el Evangelio, iban a predicar, Él los envía. Y ese poder iba a soportar y a respaldar la palabra que ellos iban a dar. Que ellos no iban a decir otra cosa sino lo que ya Jesús había dicho, lo que Jesús ya había enseñado y lo que ellos habían aprendido de Él. Ellos no iban a decir nada por cuenta propia. Ellos primero fueron enseñados y luego fueron, ¿qué? Enviados. Y cuando fueron enviados se les dio la autoridad. Por eso después de Jesús, después de Cristo, después de que los apóstoles empiezan a enseñar y empiezan a viajar y ya Jesús no está, en la época de Pablo, en ninguna parte vemos que los apóstoles estén hablando de María de esa manera como la hablan hoy. Segundo error, la salvación por algún vínculo externo. Jesús está negando aquí que una relación biológica otorgue el privilegio, algún tipo de privilegio espiritual. Entonces a veces se cae en ese error de decir, en el caso de María, que porque era la mamá, entonces ella ya fue salva por eso. Ella no fue salva por eso. Ella fue salva porque fue obediente a Dios. Cuarto, la verdadera familia, los que hacen la voluntad de Dios. Verso 49 y la primera parte del verso 50 dice, señalando a sus discípulos añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí entramos al corazón del texto. Aquí lo que está diciendo Jesús es que la familia de Cristo se define por obediencia, por fe verdadera y por sumisión al Padre. Él está diciendo, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él está señalando a sus discípulos, porque los discípulos eran hombres obedientes, ¿no? Eran obedientes que demostraron una fe verdadera en el Señor y estaban sujetos al Padre porque hacían la voluntad del Padre que está en los cielos. Ellos no eran familia de Cristo por algún tipo de linaje, por una filiación que había entre ellos, porque había feeling, ¿no? Porque les caía bien Jesús, porque Jesús no era como esos maestros religiosos, o porque había una tradición ya y tenían que, no, ellos no estaban siendo familia de Jesús por eso. Ellos eran familia de Jesús porque eran obedientes, tenían una fe verdadera y estaban sometidos al Padre. Y esto destruye otro error doctrinal, es el error unicitario. Porque muchos enseñan que Jesús es el mismo Padre. Que Jesús es el mismo Padre, que Jesús es el mismo Espíritu Santo, que el nombre del Padre y el nombre del Espíritu Santo son nombres que se le dan a Jesús. Entonces, por defender la unidad de la deidad, descuidan la manifestación que tiene de esas tres personas en una sola. Jesús está diciendo en este pasaje
cualquiera que hace la voluntad de mi Padre. Si Él fuera el Padre, Él no diría de mi Padre, diría de mí. Están haciendo mi voluntad. Él no está diciendo porque hacen mi voluntad. No, Él está diciendo cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está hablando, Jesús aquí está dando a entender que está hablando de dos personas que están en dos lugares diferentes. Él está hablando de mi Padre, no está hablando de Jesús mismo, y está hablando que está en los cielos. No estaba allí. Está hablando de dos personas que son dos personas distintas en dos lugares diferentes. Entonces, cuando hablan de que Jesús es el mismo Padre, pues aquí habría una contradicción. Cuando Él dice, mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí hay una distinción dentro de la Trinidad, una distinción de personas. Por lo menos Juan, en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 1, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y amor. Aquí está haciendo una distinción entre el Padre y el Hijo. Entonces, es un error doctrinal de algunas iglesias que son unicitarias y que le dan ese título a Jesús de Dios, porque bueno, Jesús es Dios, pero es la segunda persona de la Trinidad. Y el tema de la Trinidad es un tema muy difícil de explicar, es más difícil de entender, porque es un misterio. Hay cosas que en la Biblia son tan claras que las leemos y por la misericordia las entendemos muy fácil, pero hay otras que toca que solamente por fe creer que así son. Así que entonces Jesús no es el Padre, sino que Jesús es el Hijo eterno en relación con el Padre. Ha existido desde siempre. Solamente que después de 300 años después de Cristo, aparece esa doctrina de un hombre que se llamaba Sabelio, y él empezó a hablar de esto, a decir que Jesús, que el Jehová del Antiguo Testamento era el mismo Jesús y que el Espíritu Santo era el mismo Jesús. Y eso duró casi hasta el siglo IV. Luego desapareció totalmente de la escena porque eso fue condenado como herejía. Y vuelve en el siglo XVIII, XIX. Y tomó muchos adeptos, mucha gente aceptó esta doctrina. Empezaron a negar la Trinidad, empezó un movimiento que se da, empiezan a negar la Trinidad y hablan de la unicidad y vuelve a retomarse ese tema hasta hoy. Y de ahí salen una cantidad de otras cosas como el tema del bautismo, que tiene que ser solamente en el nombre de Jesús. Son errores doctrinales. Quinto, una nueva identidad espiritual. La segunda parte del verso 50 dice, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y esto es consolador para nosotros, porque Jesús está diciendo, el más humilde creyente, la persona tal vez más pobre económicamente, pero que ha aceptado a Cristo y que tiene y que cree en Dios, esa persona, por más humilde que sea, tiene acceso a una relación íntima con Jesús. Porque es una persona obediente, que tiene una fe verdadera y que está sometida al Padre. Porque está haciendo la voluntad ¿de quién? Del Padre. No importa su estrato social, no importa si es importante. Jesús está diciendo que la obediencia es evidencia de pertenencia. Solamente cuando usted es obediente al Padre, usted está evidenciando que usted pertenece a Él. Pero los cristianos rebeldes que hacen a todo lo que les da la gana, ellos no son ovejas, son cabras. Cristianos independientes del cuerpo de Cristo, cristianos independientes de la iglesia local, cristianos independientes de lo que se les enseña en la iglesia, están demostrando que no pertenecen al Padre, que están cerca, pero no pertenecen. La obediencia es una evidencia que pertenecemos al Padre. Y otra cosa que Jesús nos está enseñando aquí es que la familia de Dios es espiritual, no es biológica. Por ejemplo, los judíos decían que ellos eran el pueblo escogido y que eran los únicos que le pertenecían a Dios, porque venían de un linaje. Y Jesús en varias oportunidades les da a entender que eso no es así,
Por eso Martín Lutero también dijo, la fe une al alma con Cristo más profundamente que cualquier lazo de sangre. Cuando usted y yo estamos unidos a Cristo realmente, porque hemos nacido de nuevo, porque para nosotros Cristo es primero, mi familia me puede rechazar por ser cristiano. Mi familia tal vez no me quiere volver a ver porque yo soy creyente. Y aunque tal vez eso no me haga el hombre más feliz del mundo, pues eso no me va a derrumbar porque yo ya estoy unido al que verdaderamente necesito estar unido, que es a Cristo. Porque ellos se van a morir un día y van a recibir la recompensa de sus actos, pero yo estoy unido al que es eterno y al que me va a juzgar directamente a mí. Por eso a mí no me interesa si mi familia al final no cree en Dios, si mi familia al final no acepta a Cristo. Yo quiero que lo hagan, pero si no lo hacen es su decisión. Yo estoy unido profundamente al Señor, más que por cualquier lazo de sangre, pero uno quiere lo mejor para la familia, ¿no? Uno quiere que la familia también acceda al conocimiento de la verdad. Pero porque mi familia no quiere aceptar al Señor, entonces yo tengo que renunciar a Cristo para ser aceptado por mi familia. No, yo no puedo hacerlo. Entonces, vemos algo también importante acá, y es una pregunta si María tuvo más hijos. La religión tradicional dice que no, que María no tuvo más hijos. Pero la escritura aquí está mencionando a los hermanos de Jesús. Y por allá en el capítulo 13, en el verso 55-56, habla de los nombres. Da nombres. Dice, este no es el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Ahí están los nombres de los hermanos de Jesús. Está nombrando a la mamá. Y dice del carpintero, aunque no diga el nombre, pero ya sabemos cómo se llamaba, ¿cierto? Entonces ellos están diciendo, no es el hijo del carpintero y su madre es María y sus hermanos María, Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces se dan nombres porque no hay una base bíblica para decir que María nunca más tuvo hijos, para esa doctrina o ese dogma de la perpetua virginidad de María. No hay una base bíblica, aparte porque históricamente o culturalmente en esa época para la mujer era muy importante tener hijos. Entre más hijos pudiera tener, mejor. Cuando una mujer no tenía hijos era rechazada, era humillada, era objeto de burla, era una mujer que se sentía despreciada por Dios, una mujer que no tenía valor, se sentía una mujer que no había venido para nada a este mundo porque para ellas era muy, pero muy importante tener hijos. No como hoy en día, que hoy tal vez muchas mujeres dicen, no, yo hijos no quiero tener. No, en esa época la mujer lloraba y sufría porque no tenía hijos. Y tal vez no sabía si era infertilidad del padre. Tal vez el problema no era ella, tal vez era el papá, era el esposo. Pero si no podía tener hijos, quedaba marcada como estéril, con esa esterilidad. Por eso no creo yo que Dios le vaya a permitir a María sufrir una situación en la que solamente iba a tener un solo hijo. Por lo general todas las mujeres tenían varios hijos. Y también no le iba a negar ese derecho a José de tener su propia descendencia de sangre. Entonces es injusto decir que María no iba a tener más hijos. Entonces de ahí para allá se salta lo que culturalmente hablando era lo normal para ellos. Pero esa historia de esa perpetuidad de la Virgen de María surge muchos siglos después, No surge del texto bíblico, sino muchos años después. Y es influenciada por una visión ascética del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Esa visión ascética tiende a menospreciar lo físico, promueve la idea de que solamente lo espiritual es importante, ¿sí?
que solamente la verdadera espiritualidad se alcanza mediante la negación de los deseos corporales. Y niegan se niegan a entender que el cuerpo también es creación de Dios. Dios creó el cuerpo y el cuerpo debe ser usado para la gloria de Dios. Por eso esa negación de el ascetismo entra a negar todos los, por decirlo de alguna forma, placeres físicos. Pero una cosa son placeres mundanos, ¿no? Llevados al pecado de la mundanalidad, pero digamos que Dios creó al ser humano para que pudiera procrearse, pudiera tener esta interacción. Si no fuera así, pues Dios no lo hubiera determinado desde el principio que creó al ser humano. Y en el tema de los hermanos, la palabra griega adelpoi indica una relación natural, es decir, de sangre. No de indicios de un parentesco simbólico. Por ejemplo, nosotros somos hermanos en Cristo, eso es un parentesco simbólico, no somos hermanos de sangre. No somos adelpoi, como eran los hermanos de Jesús en este pasaje, que ellos sí eran literalmente hermanos de sangre, biológicamente hablando. Así que, en conclusión, Jesús no está despreciando a su familia aquí, pero sí está dejando algo claro que es mucho más importante y nosotros deberíamos hacernos ciertas preguntas. ¿Usted va a la iglesia? ¿Sí? ¿No? ¿Usted conoce la Biblia? ¿Usted tiene una tradición religiosa? Pero más allá de esas preguntas, tal vez la pregunta más importante es, ¿usted hace la voluntad del Padre? Porque usted dice que va a la iglesia, usted dice que lee la Biblia o que la ha leído. Usted dice que tiene cierta tradición religiosa porque usted va de vez en cuando, va regularmente a la iglesia. Pero ¿usted hace la voluntad del Padre? Porque no todos los que están cerca de Jesús le pertenecen a Jesús. Pero todos los que hacen la voluntad del Padre, estos sí son realmente familia de Jesús. Por eso hoy, tal vez una persona puede estar en una situación parecida a la familia de Jesús en el texto. Pueden estar afuera, pueden estar cerca, pero no han podido entrar. O hay unas personas que tal vez hoy son como los discípulos que Jesús señala cuando dice, esos son mis hermanos y mi madre. Porque son ¿qué? Obedientes, porque son sujetos al Padre, porque tienen una fe verdadera. Son imperfectos, pero son obedientes. Ahora, Cristo nos extiende la invitación no a una relación vacía, no a una tradición, sino a una relación con Él. Eso es lo que en lo que cada que nosotros leemos la Biblia, cada que hablamos con el Señor, Él nos está llamando a una relación con Él. Solamente cuando nosotros tenemos una relación sincera, íntima con el Señor, es que podemos decir que le pertenecemos a Él. Entonces ahí sí podemos decir que somos parte de la familia de Dios. No porque haya un vínculo sanguíneo, o porque obviamente no lo hay, sino porque hay obediencia, fe verdadera y sujeción al Padre, es decir, hacemos la voluntad del Padre. Ahí es que nosotros empezamos a ser parte de la familia de Dios. Amén.